Smash Bros. Es conocido por su inmensa cantidad de personajes, algunos bastante interesantes y otros que simplemente están rotos. Pero algo que no muchos saben es que existe un roster entero de personajes que están en las sombras, los jefes. Estos son personajes de videojuegos que no son jugables, pero vaya que están a la orden del día con el fanservice, como la famosa rivalidad entre Diddy Kong y Rayquaza. Y entre todos estos hay uno que destaca por ser el más icónico de todos: Master Han. Este no solo es el villano principal del primer Smash, sino también dio pie a muchas teorías locas de fans, como que los personajes son solo juguetes, y más importante, a que yo me preguntara qué tan rápido puedes vencer a la mano malvada en cada juego de Smash. Así que el día de hoy me aventuraré por todos y cada uno de los títulos de la saga, pasando por muchos enemigos y pruebas hasta derrotar a este jefe lo más rápido posible. Y como ya es costumbre, comenzaremos por el inicio: Super Smash Bros. 64. Del gran abanico de dos opciones que tenemos, escogeremos, como no podía ser de otra, a nuestro querido bigotón rojo. Y esta elección entre los 12 no fue por pura casualidad, ya que este cuenta con una habilidad la cual nos servirá de mucho más adelante. De las 15 pruebas que debemos de pasar para llegar a Master Han, el primer obstáculo que nos tocaba derribar era Link. Estos combates, como el de Link, no tienen mucha complicación, ya que al ser una pelea de Smash normal, solo debemos de golpear un poco al rival para mandarlo a volar, o que este se mande a volar solo. Y realmente de eso van muchas de las peleas de este reto, por lo que debemos de esmerarnos en completar las peleas en prácticamente segundos, ya sea en un 2 vs 1, apoyándonos con los escenarios o simplemente haciendo esto. No te preocupes, Pikachu, ya voy a parar. Pero hay algo que no les he estado comentando. Dentro de estas 15 pruebas hay 3 las cuales son un verdadero infierno: las pruebas de los clones. En estas debemos de derribar una gran cantidad del mismo personaje una y otra y otra y otra vez. Y el problema con estos es que se dispersan o comienzan a huir por todo el mapa, haciendo que perdamos una gran cantidad de tiempo en el intento. O eso diría si no hubiéramos escogido al mejor personaje para lidiar con estos problemas: Mario, o específicamente su Up B, ya que este literalmente manda a volar a todo tipo de clones de un solo golpe, haciendo que estas fases pasen a durar literalmente segundos. Y obviamente nos aprovecharemos de eso tanto con los Yoshis como con los Kirbys, y por último con los clones Smash, los cuales eran los últimos obstáculos para llegar a Master Han. El combate contra Master Han no fue muy complejo, ya que solo debemos de bajarle el porcentaje de vida a base de chilenas, esquivar unos ataques medio raros que nos pueda lanzar y lograr asestar el golpe final, logrando derrotarlo a los 13 minutos y 32 segundos de juego, siendo bastante corto tomando en cuenta que tuvimos que derrotar a 15 personajes para llegar hasta él. Ahora pasamos a Super Smash Bros. Melee, juego que puliría al completo todo Smash 64 y nos traería una experiencia más completa. Pero esto ayudará a que derrotemos antes a Master Han. En este juego el repertorio de personajes crece de manera exponencial, contando con un total de 25 personajes, y entre todos estos escogeremos a uno que curiosamente es famoso por precisamente no ser muy buen personaje: Ganondorf. Aunque en este juego realmente no es tan malo porque, pues, es un clon de Capitán Chad, solo diferenciándose en una característica la cual lo hace el elegido. Realmente los combates son bastante más simples que en el juego anterior, ya que aquí en vez de hacerles un combo totalmente insano para derribarlos, simplemente nos limitaremos a tirar un palancazo y para adelante. En serio, ni Peach, ni Fox, ni Samus se pueden salvar de un golpe como este. Aunque realmente no todo fue color de rosa, ya que existían unas cuantas cosas que nos causaron severos problemas a la hora de completar este reto, siendo uno de estos la longitud de los escenarios. Es decir, miren este pedazo de monstruo de terreno. Esta abominación de campo hacía que mandar a volar a los rivales fuera prácticamente imposible, ya que pasaban cosas como esta de aquí. Y lo segundo fue que en un combate me tuve que enfrentar a Peach, lo cual hizo que tuviera que apagar la consola, salir de mi casa e incendiarla porque a mí me dan miedo las mujeres. Y también, ¿cómo no mencionar a los enemigos gigantes a los cuales mandamos a volar de un simple Up B? Con esto finalmente llegaríamos a Master Han, enemigo con el cual sacaremos a relucir la cualidad oculta de Ganondorf, su Up Smash, el cual simplemente es un despropósito en cuanto a daño se refiere. Y tanto es
es este daño que aún viniendo Crazy Han a apoyar a la otra mano, estos dos caen debilitados fugazmente a los 8 minutos y 9 segundos de comenzar este reto, reduciendo casi a la mitad el tiempo del juego anterior e imponiendo una marca que realmente será muy compleja de superar. Super Smash Bros. Brawl, entrega que salió para la famosísima Nintendo Wii. Este juego fue criticado en su momento por su lentitud para cualquier cosa que hagamos aquí, ya sea peleas, saltos, suscríbete, combos... esperen. ¡Ah, sí! Suscríbete al canal de Pando y dale like a este video para que pueda traerles más y mejor contenido cada vez. Así que yo que tú no desaprovecharía esta oportunidad. Esta vez al tener un roster de 35 personajes, era inevitable que no hubiera más de una opción viable para este reto. Y estas opciones son Pokémon Trainer, aunque perfectamente podríamos cambiar esto únicamente a Charizard ya que le haría todo, y el mayor rival de Mario, Sonic. Aunque por motivos que veremos en el siguiente juego, en vez de tomar a Charizard, tomaremos al erizo más rápido de los videojuegos. En este juego se dejan un poco de lado los combates unos contra uno clásicos y se empiezan a tomar más en cuenta los combates especiales, ya sean 2 vs 2 contra personajes gigantes, contra hordas de... ¡Ah! Perdón. Me asusté. Pero en esencia es eso. Y también esta es la razón por la que trajimos a nuestro querido Sonic, ya que este cumple muy bien con las necesidades que tenemos para cada uno de los retos que debemos de afrontar. Porque en combates uno contra uno nos podemos subir el porcentaje rápidamente para únicamente presionar en la orilla de los escenarios, como le tocó vivir a este Pikachu. En escenarios grandes podemos correr de un lado a otro presionando a los dos enemigos a la vez para poder eliminarlos rápidamente. En contra de las hordas de enemigos simplemente podemos, pues, hacer esto. Realmente solo había una cosa, una sola, la cual no podemos controlar, pero nos retrasaba de cumplir nuestro objetivo de derrotar a Master Hand rápidamente. Y ese aspecto eran las pantallas de carga. No miento, es en serio, cada una de estas duraba 10 segundos, por lo que tener que esperar esto en cada combate agregó una carga temporal importante a este juego. Y aún así, llegamos rápidamente a Master Hand, el cual debilitamos de manera muy sencilla, a los 12 minutos y 3 segundos, terminando con un tiempo más rápido que Smash 64, pero aún sin llegar a esa cifra que impuso Melee. Y en este punto, realmente me puse a pensar si sería posible alcanzar esta cifra de tiempo, pero ya les voy adelantando que sí lo es. Y eso lo logramos en nada más y nada menos que Super Smash Bros. For Wii U y 3DS. Aunque solo jugaremos la versión de Wii U porque para lo que la necesitamos prácticamente son idénticas. En este juego donde el roster ya asciende a los 56 personajes, era nuevamente inevitable que hubiera personajes muy buenos para realizar este reto. Personajes como Cloud, Bayonetta, Roy, el mismo No. Estos personajes que lo hacen tan bien para este evento se quedan inmensamente cortos con el que usaremos en este video. Charizard. Esta lagartija voladora escupe fuego tiene la combinación de habilidades y ataques totalmente precisa para poder completar este reto rápidamente. Potencia de ataque, recuperación, vuelo, esas son una de las pocas características que tiene este desgraciado. Curiosamente para este Smash, el modo clásico cambia a uno de fichitas, donde realmente lo más difícil fue buscar a las fichas que enfrentarnos, ya que en dependencia de lo que escojamos, no solo los combates pueden durar más o menos del tiempo estipulado, también las fichas que desaparecen luego de cada combate son menores y esto termina aumentando el tiempo de juego. Igualmente, esta toma de decisiones se compensaba con los combates, ya que no importaba que fueran combates de 8 personajes contra enemigos gigantes, 1 vs 1, eso realmente daba igual. Nuestro querido amigo Charizard destrozaba todo, absolutamente todo a su paso. Realmente no había manera que este dragón falso no hiciera de las suyas en los combates. Simplemente era conectar 1 o 2 golpes como máximo para que Charizard los mandara a volar. Y esto nos permitió llegar a Master y Crazy Hand en un tiempo récord. Y aquí es donde veríamos la gala de poder de Charizard. Este único ataque no golpeaba, derretía a las manos, logrando vencer a Master Hand y Crazy Hand a los 5 minutos y 41 segundos de comenzar, coronándose como el más rápido con una victoria aplastante.
pero a ciencia cierta no sabemos lo que la próxima entrega nos depararía, así que mejor pasemos a ella de una vez. Super Smash Bros. Ultimate, la versión definitiva de todos los juegos. Este juego cuenta con el mayor roster de personajes, con un total de 82, de los cuales curiosamente esta vez no podemos usar a cualquiera, ya que aquí los personajes tienen jefes acordes a sus sagas, así que entre los pocos que sí o sí se enfrentan a Master Hand, debemos de escoger al mejor, y este sería nada más y nada menos que Donkey Kong. Así es, este chango de aquí es nuestro mejor aliado para derrotar a la manota. Pero ¿por qué? Realmente es muy simple. Después de cada combate que hacemos, nos une, como no podía ser de otra manera, otro changuito, pero más chiquito. Diddy Kong será nuestro apoyo en estas pruebas, ya que sin importar lo que hagamos, este peleará con nosotros en todos y cada uno de los combates que tengamos, haciéndonos de ayuda muchísimas veces contra los enemigos, aunque siendo honestos, la mayor parte del tiempo yo voy a tener que hacer el trabajo sucio. De esa manera podríamos llegar con el poderosísimo Master Hand para que nada más lo debilitemos muy rápido, ya que esta vez Diddy Kong sí se puso a golpear seriamente. No, de verdad, no miento. No sé qué le habrá hecho esta mano a Diddy Kong, pero se nota que le lleva muchísimo odio porque no para de golpearlo. Por favor, ayuden a la mano. Con esto finalmente logramos debilitar a Master Hand a los 4 minutos y 14 segundos, superando a Smash 4 únicamente por segundos y colándose como la versión definitiva para derrotar a Master Hand. Y ya con todo esto hecho, el podio quedaría de esta manera. Cuéntenme en los comentarios cuál era su favorito a ganar y por qué, ya que yo siempre los leo en los comentarios. Si les gustó el video, pueden dejar su like y suscribirse, que eso me ayudaría muchísimo. También quisiera agradecerles a los miembros, que cada vez somos un poquito más, y eso me alegra muchísimo. Realmente los aprecio mucho. Por cierto, si te gustó el video, YouTube te dejará una playlist con videos muy similares que de seguro te gustarán. Así que mejor pasa a verlos. Sin nada más que decir, me despido. Chao.